Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo del podcast Fragmentos de la revista Réplica. Yo soy Miguel Ángel Bello y hoy voy a compartir mesa con Miguel Semanjarrés. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Hoy en ausencia de... Pues hoy tenemos la ausencia de Sebastián Chamorro por una cuestión de agenda que no pudo mover. Sin embargo, lo vamos a tener ya para la siguiente emisión. Aquí no los vamos a echar solos. Claro, hoy vamos a estar solos, no obstante la calidad es la misma. Muy bien, pues vamos a revisar rápidamente lo que vimos en el podcast anterior y dialogamos un poco acerca de los límites en el alcohol, el amor propio, ejemplos de las adicciones, el juego, por supuesto, y la pornografía. Otro tema que vimos fueron las redes sociales y el juego como preámbulo a consumos de otras sustancias, la creatividad cerebral para el autoengaño y las recompensas de la mercadotecnia. Miguel, ¿algo que te haya dejado el podcast anterior? Mira, es importante enfatizar la investigación de ACE, que es Adverse Childhood Experiences, que es el que estábamos platicando, que nos informa sobre lo determinante que es la crianza de los adolescentes, de los niños, para que sean adictos en su edad adulta. Y la segunda es la de Keep It Real, que es el programa que le dan a los niños en Estados Unidos de 10 a 12 años, que estábamos comentando que aquí lo deberían de empezar a hacer, aquí se da desde la preparatoria, ya en algunas escuelas lo están bajando a la secundaria, y vamos a hablar sobre la entrevista que me mandaron para nutrir mi libro, Reparación de Vidas Catastróficas, sobre un menor que va en segundo de prepa, lo que dice en la entrevista que le hicieron para documentar cómo se está viviendo el mundo de las adicciones en los adolescentes. Keep It Real es Reject, Explain, Avoid and Leave, que es rechaza, explica por qué rechazas, evítalo y vete. Les enseñan a los jóvenes a enfrentar cuando les van a ofrecer un tipo de droga para que lo enfrenten con las herramientas, ¿no? Eso lo están haciendo en Estados Unidos. Perfecto. Pero si quieres, nos vamos con la entrevista. Les hice un resumen porque es una entrevista de 45 minutos. Ajá, va. Entonces, según el alumno, nos dice que el consumo de drogas se encuentra normalizado en la escuela. Es de fácil acceso y conseguirlas en la misma institución. Ahí las venden. ¿Quién? No lo dice. El consumo está normalizado, la escuela es para irte a viajar. Eso dice, ¿no? Hay poco profesionalismo en la operación mochila y en las pruebas antidoping. Okay. Se filtra la información sobre futuras revisiones e inicia el periodo de abstinencia. Entonces les dicen, oye, va a venir la operación mochila en 2 semanas, no consumas en 5 días, entonces ya no salen positivos, ¿no? Los profesores no se dan cuenta. Aunque sea evidente, hay quienes no saben del tema y no lo notan, y otros prefieren ignorarlo para no afrontarlo y dañar la imagen de la institución. No me meto en problemas. El hijo de tal persona, de tal padre de familia tiene un problema con las drogas, mejor ni me meto, ¿para qué quiero problemas? Me van a echar la culpa, etcétera, ¿no? Alumnos con los ojos rojos, riéndose, con lentes de sol. Entre los alumnos se nota el consumo a 1 kilómetro de distancia, pero los profesores no lo perciben, dice el entrevistado. Las drogas usuales son psicodélicos, no energizantes, no cocaína, no cristal. Se consumen hongos, LSD y éxtasis. Okay. Los alumnos tienen las pupilas dilatadas, el ojo completamente negro. Se encuentran felices, cariñosos, empáticos. Algunos lloran, esto se debe a que se dieron un pasón. Lo que más se consume es la marihuana en formato de wax, que es como una plumita, ¿no? Una plumita, un vape, ¿no? Por eso los prohibieron. Y que además tiene un olor característico, o más bien de diferentes olores, para que la gente no piense que es... Ajá, entonces piensen los profesores que están fumando ahí un saborizante, ¿no? Ese wax tiene un concentrado de THC. No deja olor a marihuana y no lo detectan los perros. Tiene un olor a químicos. Es un concentrado de marihuana. Las chicas lo esconden en la bolsa de maquillaje. Se confunde con un lápiz o rímel. No deja rastros, no huele, no se ve. Todos consumen nicotina. Lo hacen hasta en la dirección. Pues huele a frutas. Que también la nicotina es una droga, ¿no? Es adictiva. Claro. Entonces los profesores piensan que están consumiendo nicotina cuando en realidad están consumiendo wax. Otra vez lo decimos,
es una especie de marihuana sintética, o sea, es 30 veces más potente que la marihuana, imagínate nada más. O sea. Y además es la parte psicotrópica de la planta, no es la otra, ¿no? Todos se tapan entre todos, nadie confiesa. Si uno cae, hace lo posible para que nadie más caiga. El problema es que se cubre, ¿no? Hay un código entre las instituciones. Los chismosos son acusados. O en persona o cibernéticamente. O sea, les hacen bullying cibernético si se acusan o, como dicen coloquialmente, rajan, ¿no? Claro. Oye, creo que les sacan los trapitos al sol, ¿no? Para que no vayan a rajar. Según este alumno, todo mundo consume. El 90% consume. Entonces, pues, alguna vez habrá consumido, entonces lo acusan. Ese dato es impresionante. El 90% de una escuela. Estamos hablando de un alumno de una escuela en Puebla, privada. Privada, el grande. 90%. Él dice, ¿no? El 90%. Es alarmante, ¿no? Sí, claro. Dice, es raro que un chismoso no haya consumido y lo amenazan con revelar sus consumos. En el tema del alcohol es raro. Esta generación es a lo que menos le llama la atención. Él dice, yo he visto a generaciones de adolescentes que sí están tomando alcohol. Rechazan el alcohol y aceptan un cuadro de LSD o el consumo de marihuana. No les gusta el efecto, el sabor ni cómo los afecta el alcohol. El alumno recomienda a los profesores y directores lo siguiente. La prevención ya no se puede hacer, pues la mayoría consume. Se debe apoyar al alumno para que salga de ese mundo. Si hay sospechas de que un alumno consume, realizar inmediatamente el antidoping. Hay escuelas donde se firma la autorización para que les realicen el antidoping. Entonces, bajo el efecto, saldrán positivos y los podrán ayudar. Hay que hacer una intervención rápida. De lo contrario, el alumno sigue su juego y hay un sentimiento de que no pasa nada. Ya lo hablábamos la vez pasada, que hay que poner límites y sanciones, digamos, los padres a los hijos. El padre de familia deja el asunto hasta que el tema se vuelve muy delicado. También lo hemos hablado en los otros episodios. Una vez que caes en una adicción, es muy difícil salir. Es un proceso muy doloroso y entonces mejor hay que evitarlo, ¿no? ¿Cómo? Diciéndole a los alumnos, a los jóvenes, a los hijos, las consecuencias de consumir y que te puede llevar a una adicción y lo que pasa en una adicción y todo lo que puedes vivir, etc. El tratamiento de rehabilitación en la prepa ya están muy inmersos. El tema de la prevención se debe abordar en la secundaria, la edad que las personas empiezan a probar. Según el entrevistado, depende de la persona la rehabilitación. Si se quiere rehabilitación, pues rehabilitar se puede. A quienes más daña es a los que rodean, como todos los a las familias, claro, todo se destruye, todo el entorno. Los hermanos. Cuando eres adolescente no miras más allá de una cuadra. También ya lo platicábamos de la corteza prefrontal, que no la tienes madura, entonces no mides las consecuencias de tus actos, entonces haces las locuras que te puedas imaginar, ¿no? Los problemas inmediatos en la escuela son fallas de concentración, problemas para dormir, para comer, agresividad y síndrome amotivacional, cuando están todos bajoneados, que no quieren estudiar, que no quieren ir a la escuela, no se quieren levantar, los papás tienen que ver que hay un problema. A ver, pero lo que nos está diciendo este joven es que en las escuelas privadas, bueno, en las diferentes escuelas, ¿no? Hay un alto consumo y que además en el nivel en el que se encuentra, que es el medio superior, él argumenta, es que ahí ya no hay prevención, ¿no? O sea, la prevención se tiene que hacer antes. Ahí ya se tiene que atender el problema. ¿Qué pueden hacer las escuelas, la familia, para no llegar a este tipo de situaciones? Pues mira, primero detectar el problema. Detectar si tu hijo cambió su actitud, cambió de amistades. ¿Qué actitudes hay? Se queda encerrado en su cuarto muchas horas. Algo muy sencillo que es lo que dice el alumno, las pupilas dilatadas. Si tienen las pupilas así color negro, pues es que hay un problema. A lo mejor es otra cosa, ¿no? Que no creo. O sea, que tú digas muchos se les comen las pupilas dilatadas, no creo. Entonces, ver sus comportamientos, sus amistades, el entorno. Hay que revisar muy bien el entorno de los hijos. Porque muchas veces hay una persona que va a influir en su comportamiento y a lo mejor usa drogas, vende drogas o tiene muchos problemas y entonces se los contagia, ¿no? Al chavo. Entonces hay que estar muy pendientes de los hijos. Lo decíamos en el episodio pasado. Tú no puedes regañar ni puedes ser un policía porque ahí el alumno, tu hijo, se pone a la defensiva. Tú como profesor no le puedes decir, oye, ya te vi, te voy a reportar y te voy a correr.
Oye, tienes un problema, ¿qué pasó? A ver, vamos a hablar. Entonces, lo primordial es ver si hay un problema emocional. A lo mejor los papás se están divorciando, a lo mejor el papá le pega a la mamá, o la mamá le fue infiel al papá, o el papá tiene un problema de adicción con el juego, o perdió la casa, o cualquier problema que te puedas imaginar. Eso repercute en la salud emocional del joven. Claro, lo que estábamos viendo con uno de los modelos para prevención es que de ACE, ¿no? Exacto, donde encuentran que los jóvenes, sobre todo niños y jóvenes que tienen problemas de separación de padres, de adicciones de padres, de violencia, son, digamos, muy susceptibles a que en la etapa más temprana de la adultez puedan sufrir muchas enfermedades, entre ellas la cuestión de la adicción a las drogas, ¿no? Así es. Y entonces vemos que estos jóvenes a la edad de, ¿qué te gusta? 16, 15 años, ya están consumiendo. Donde lo que más llama la atención es que si ya los maestros lo están viendo, porque es obvio, es claro que lo están observando. Hoy justamente me contaba un amigo mío que en la escuela donde estudia llevaron este famoso apartito, wax. Ajá. No es una droga, pero que viene en un aparato eléctrico como un vape. Exacto, que él en su salón lo estaban utilizando. ¿Pero el wax o el vape? No, el wax. Sí, que el wax. O sea, lo estaban utilizando en el salón y dice, no, bueno, pero es que, ¿sabes qué? Que no se dieron cuenta y lo peor es que nosotros como estudiantes estábamos más participativos de lo normal. O sea, que tuvieron un consumo pasivo, digamos. Pasivo, no, pero sí, o sea, lo fueron compartiendo. Cuando tú fumas, el humo que sale, pues tú eres fumador pasivo, entonces te drogas también aunque no lo estés fumando. No, pero lo fueron compartiendo. No. Entonces, imagina qué clase de escuela era. No, sí, lo fueron compartiendo. La comuna ahí, ¿no? Lo fueron compartiendo y entonces de los 28 estudiantes, me parece, pues sí, varios de ellos ya lo habían consumido y que en las clases ellos se sentían como más participativos, es decir, les llegó una dosis de serotonina, ¿no? Que los hizo dopamina, que los hizo participar. Y ese es solo el comienzo, ¿no? Porque en realidad ese es el comienzo. Hay otros elementos que nos van indicando que esta situación se puede ir agravando, en donde ya los estudiantes o los hijos ya no se pueden rescatar tan fácilmente. Lo van haciendo ocasional, ¿no? Sí, acuérdate que el cerebro quiere placer, quiere sentirse bien, quiere sentirse estable, quiere sentirse relajado. Entonces, si tú le das una sustancia que le hace todo eso, la va a preferir y te va a engañar o te va a manipular, digamos, para que siempre tengas que tener esa sustancia que la pones en primer término, que la pones como prioridad. Entonces, ahí empiezan las adicciones. En la adolescencia, todos fuimos adolescentes, te sientes feo, te sientes inseguro, te sientes que ya te sale un barro y es lo peor que existe en el mundo y quieres que te operen el barro porque ya no quieres ir porque todos se van a burlar de ti, quieres tener el mejor coche como el que tiene tu amigo, quieres ligarte a la niña más guapa pero te sientes insuficiente. Todos los seres humanos, sí, el presidente de la república y el mendigo, todos somos iguales, todos nos sentimos igual, todos tenemos los mismos defectos de carácter, digamos. Entonces ahí un adulto te tiene que guiar y te tiene que explicar, orientar. Claro. Pero si tú que tienes un defecto de carácter buscas la solución en una droga, en una sustancia, una recompensa, pues vas a decir, de aquí soy. ¿Por qué empieza mucha gente a tomar? Porque quiere sentirse más seguro. Quiere ligarse a la chava, entonces se toma una copa y ¿qué pasa? Se liga a la chava, se siente seguro, puede hablar, puede expresar mejor y es la recompensa de que tiene la chava. Entonces para él, para su cerebro, el tomar alcohol es la panacea. O sea, yo tengo que tomar alcohol y soy feliz. Entonces ahí ya entramos en un cuadro de adicción que va a ser muy difícil salir. Entonces hay que explicarle a los adolescentes que son un proceso, adolescencia, adolecen, ¿no? Sí, empieza el cambio hormonal, entonces hay que explicarles, te vas a sentir mal, vas a tener estos cambios, es normal, tranquilo. Ahí hay que incentivar el deporte, hay que incentivar el arte, hay que incentivar el bien dormir, el bien comer, la lectura. Aquí, por ejemplo, hay que preguntarle a los chavos, ¿cuál es tu fiesta ideal?
Sí, Pues ahí te vas a dar cuenta si tienen un problema o no. Claro. Si digo, ¿cuál es tu fiesta ideal? Mi fiesta ideal es donde hay pomos, Sí. donde hay drogas, donde hay chavas. Y eso es claro, que muchos van a preferir ese tipo de fiestas. No, pero ¿cuál es tu fiesta ideal? Entonces, pues, si ya dices eso, pues ya tienes un problema. Y es un foco rojo para los padres, ¿no? De familia. Pero te digo, muchos seguramente van a preferir eso que ir a una fiesta tranquila, ¿no? Pues quién sabe, porque habrá quien prefiera una competencia, o un torneo de fútbol, o el rapel, o ir al río en las lanchas, esas, ¿cómo se llama ese? Ya no me acuerdo cómo se llama. Acuerdo. Ajá, pero sí, o sea, a los go-karts, fiestas ¿no? donde sean más recreativas y no se necesiten de sustancias. Yo que tengo ahí en la familia varios deportistas, no se desvelan porque cuidan su cuerpo, cuidan su rendimiento, son del equipo de fútbol americano, del equipo de fútbol, del equipo de pádel, entonces, oye, no, yo tengo que dormir porque mañana tengo un partido y soy de los favoritos y quiero ganar el primer lugar, todo eso. Entonces, ahí es donde tienes que meter a tus hijos, ¿no? En lugar canalizar esa energía, canalizarlos para que no lleguen a estas cuestiones de adicciones. Ajá, de que no tengo nada que hacer, estoy aburrido, pues ya me habló mi amigo Pedrito y oye que me está invitando a vapear, pero luego del vape normal me voy a la droga y ahí empieza allí un ciclo de adicciones. Muy bien. Y si tú como padre te das cuenta luego y lo tratas, como dijimos en el episodio pasado, lo tienes que tratar con amor, inteligentemente, no como te voy a matar, te voy a meter a la cárcel, o te voy a correr, o te voy a llevar a un centro, te voy a llevar a la academia militarizada. No, tienes que ser inteligente y decirle, oye, ¿qué te está pasando? Mira, puedes esto. Todo lo que hagas va a ser tu responsabilidad. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo estoy aquí. Muchas veces he escuchado varios testimonios en que dicen que lo único que necesitaban era la atención del padre o la atención de la madre o un abrazo. Claro. O el cariño de la familia, es todo lo que necesitaban. Y por no tenerlo, porque el papá, ¿no? El papá ausente que, no, pues yo soy muy macho, ¿cómo le voy a abrazar a mi hijo, a darle un beso? Lo único que quería el hijo era que le diera un beso al papá y que lo abrazara. Y como no lo hizo, entonces ya siente que el papá está ausente, que no lo quiere, o por qué no es buena onda conmigo, por qué no platica conmigo. Entonces eso lo lleva a las adicciones. ¿Y qué le cuesta al papá ser un poco, cariñoso? Hay programaciones, como lo platicamos la vez pasada, que hay papás muy duros, muy rígidos, depende de su educación. Hay unos que van a la escuela militarizada, por ejemplo, y que no pueden, o sea, aunque amen a sus hijos, se los demuestran a lo mejor con acciones, pero no lo demuestran de manera física, ¿no? Ese abrazo emotiva, de manera presente. Entonces el hijo piensa que no lo quieren, pero pues yo creo que todos los hijos aman a sus padres, ¿no? Aunque no lo demuestren, pues, si no... Sí, claro. ¿no? O sea, yo creo que ahí sí, todos los padres, a su manera, de acuerdo a su educación, a su formación, a su programación, como lo hemos estado hablando en los podcasts pasados, aman a los hijos. Claro. Mira, fíjate, en mi experiencia como docente, yo veo que los estudiantes que tienen bajas calificaciones, los padres nunca se presentan en la escuela. Y me parece que esos niños son los más vulnerables justo para caer en adicciones. ¿Por qué? Porque el pretexto perfecto sería: mi mamá no estuvo, mi papá no me quiso, mi mamá me pegaba, mi papá me pegaba. Entonces, ese tipo de situaciones que son violencia los puede llevar posteriormente a las adicciones. A buscar un refugio no solamente con los amigos, sino con unas amistades que los pueden llevar a las adicciones. Por ejemplo... bueno, adelante. En el programa ese de investigación, en el de ACE, de Adverse Childhood Experiences, dice que los hijos son una esponja. Cuando son chicos, todo lo que hace el papá, papá es el héroe, el papá es el dios, el papá es lo máximo y es el ejemplo a seguir. Entonces, si yo como papá me pongo a tomar todos los fines de semana, el hijo va a decir, ok, es lo que yo tengo que hacer de grande, tengo que tomar todos los fines de semana porque así lo hizo mi padre. Entonces, ahí empiezan las adicciones. Si yo como papá me peleo con mi mamá, entonces el hijo va a decir, esta es la forma de relacionarme con las parejas, peleando, gritando, o hasta golpeando, ¿no? Hasta mandando al hospital. Emulan o mimetizan, claro, o sea, ellos se las relaciones que tienen sus papás y los comportamientos, las adicciones que también tienen los papás. Es decir, incluso si yo como papá me pongo a leer y mi hijo me ve leyendo,
¿qué voy a hacer? Pues Te voy vas a forjar a fomentar la lectura. a una persona que más adelante va a leer. Pero si yo como papá me pongo a tomar, me pongo a fumar, pues claro que estoy incentivando a mi hijo, ¿a qué? A que tome. A que finalmente caiga en ese tipo de adicciones. Sí, te digo que tú, o sea, el menor crece de acuerdo a su entorno. Por ejemplo, ahí escribí un artículo que se llama Los seres olvidados, los niños de la calle, que es como un cuento, una historia, donde hablo de dos personas. Uno es un chavo que nació bajo un puente, su entorno eran los niños de la calle. Cuando tenía 2 años y no dejaba de llorar porque tenía hambre, sus papás le dieron algún inhalante para que se callara, entonces le empezaron a drogar desde bebé. Y así creció. Y su modus vivendi era robar llantas, hasta que un momento llegó a asaltar a una persona. Y por el otro lado está el chavo que tiene educación, que tiene principios, que es de clase media baja, pero que cuando termina su universidad la familia hace un esfuerzo y le regala su coche. Entonces uno se encuentra con el otro y el que está acostumbrado a robar, a delinquir, lo mata por quitarle el coche. Pero es que él así aprendió. Es la vida que para él es normal. Tú no o sea, no es justificación, pero no lo puedes condenar porque él se formó así. Para él, robar, matar y drogarse es su forma de vida. Sí. Entonces ahí que hay que empezar con las causas. Hay que evitar que existan personas que vivan abajo del puente. Pero eso es algo muy complicado que algún día esperemos que en nuestro país se logre un sistema de que ya no existe esa persona de pobreza extrema que tenga que vivir así. Sí, claro. Fíjate que leía un artículo en el que decían que pues justamente la forma en la que se trata al joven, al niño, impacta también en los resultados académicos, pero que no necesariamente caer en las adicciones tiene que ver con el nivel socioeconómico de las personas. El nivel socioeconómico en las adicciones no importa tanto. Puede caer alguien que tiene un nivel socioeconómico muy alto, claro. Como el que lo tiene muy bajo, como lo estamos viendo en la escuela que me comentabas, ¿no? Bueno, anónima, donde el 90% de los estudiantes consumen algún tipo de droga. O sea, estamos hablando que el 90% de una escuela que es de paga, ¿no? Entonces quiere decir que no necesariamente tenemos que tener un estrato social bajo para caer en las drogas, sino todos somos susceptibles a caer en las adicciones. Y para continuar... Hago un paréntesis. A ver, dime. O sea, ahorita estamos como en una época maravillosa porque tenemos el conocimiento al alcance del teléfono. Estamos criticando que hay mucha gente que está ahí pegada al teléfono consumiendo basura o consumiendo chistes, pero también hay mucha información. Sí. Entonces hay jóvenes que tienen ya otras capacidades, tienen conocimientos, tienen muchísima creatividad, hacen videos extraordinarios, hacen podcast, hacen muchas cosas. Imagínate tú ese joven que tiene tan desarrollado el cerebro, que en un momento sea el que va a inventar la cura del cáncer, claro. O el que va a inventar algo que de repente por tener unas amistades erróneas o por no hablar con él sobre sus emociones, que empiece una adicción y entonces se acaba ese potencial que hablábamos el episodio pasado del gran potencial que tiene el cerebro, que muchos no lo fomentan, no estudian, no lo empujan a crecer. Entonces, imagínate que caigan las drogas. Sí. Ese futuro héroe del mundo que iba a descubrir algo maravilloso, ya no puede porque cayó en una adicción. Imagínate qué lamentable que no cuidamos a la juventud, ¿no? Y ahí los primeros responsables, digamos, son los papás y los maestros también. Sí. Aquí, por ejemplo, que estamos en Puebla, hubo una iniciativa que yo aplaudí, la verdad. No sé tú, yo creo que no la vas a aplaudir. A ver, que dice que a los maestros les tenían que poner una sanción penal cuando un niño se quitara la vida por bullying. Porque ellos, pero ¿sí te acuerdas de esa iniciativa? No. Ellos lo permiten. O sea, si tú como maestro ves que a un alumno le están haciendo bullying y no haces nada, sí, es omisión. Eres un poco responsable, sí, ¿no? Sí, es porque omisión. Tú eres el papá, digamos, sobre todo de la primaria y la secundaria, eres el papá de los alumnos. ¿Cuántas horas? 6, 7 horas al día. Sí, pasa de lunes a viernes, ¿no? Entonces, a lo mejor, haciendo cuentas, pasas, como tú decías en el capítulo pasado, pasas más tiempo tú con el alumno que el propio papá.
que el papá. Entonces tú tienes una responsabilidad enorme. Entonces habría que capacitar a los papás, a los alumnos, a los profesores, perdón, para decirles, oye, este chavo tiene estos comportamientos, hay que mandarlo con el psicólogo de la escuela como primer filtro para que diga, oye, ¿sabes qué? Hay que ayudarlo, hay que mandarlo al psicólogo, llamen a sus papás, porque puede ser algo que se puede solucionar. Algo solucionable. Y también hay otra cosa que puede ser una enfermedad. Por ejemplo, la tiroides, el hipotiroidismo, te da depresión, te hace sentirte lento, cansado. Entonces tú te sientes deprimido. Pero lo único que necesitas es ir con el endocrinólogo y a que te dé una pastilla para la tiroides y te curas. Y eso mucha gente no lo sabe, entonces piensa que está muy deprimido. Hay que empezar, a ver, esta persona tiene estos comportamientos, vamos con el médico, no es nada médico, vamos con el psicólogo, no es nada psicológico, vamos con el psiquiatra, porque también puede haber un desbalance en los químicos del cerebro y con una pastilla se hace el balance. Entonces no tiene nada de malo. Mucha gente, el psiquiatra, el loquero, entonces en lugar de ir con el psiquiatra que le den una pastilla que le dé un equilibrio mental, ¿qué hace? Le dan sermones o no hace nada. Le dan droga para que sentirse mejor, entonces se convierte en un adicto cuando se pudo haber solucionado su problema con un médico, ¿no? Claro, digo, sí, los maestros jugamos un papel muy importante porque, como dices, es el primer filtro. Claro, aunque el primer filtro tendrían que ser los papás, pero en la escuela el primer filtro sí somos los maestros. Buscar canalizarlos para que pues, los estudiantes se puedan salvar. No todas las escuelas tienen un psicólogo. Lamentablemente, no, por lo menos en educación básica pública, no se cuenta con ese perfil. Sin embargo, sí se puede explorar la posibilidad del llamado con el padre, de que el padre mismo lo pueda llevar a otras instituciones, incluso el DIF, ¿no? El DIF municipal lo puede ir a apoyar a los estudiantes para que no caigan en estas adicciones. Me imagino que hay muchos papás que si tú llegas y hablas con ellos y les dices que su papá tiene un problema, su hijo tiene un problema, dirán, no, ¿cómo crees? Sí, no. Es lo máximo, ¿no? Son los que... Fíjate, yo creo que los papás conocen muy bien a sus hijos, pero no hay una negación ahí. Hay mucha negación. Como lo dijimos creo que en el episodio 2 del padre que escribió en la revista, ¿te acuerdas? Sí. Que decía... se juntó con los papás y le decía, oiga, señor, pero pues, a su hijo le dicen el pomo, ¿no? Como que no toma. Entonces esa clase de la venda en los ojos que tienen los papás. Entonces sí hay que decirle a los papás, tienen que estar pendientes de sus hijos, de sus comportamientos y pues tomar cartas en el asunto y llevarlos a un psicólogo, aunque muchos papás digan, no, ¿cómo va a ir al psicólogo? ¿No? Si no tiene ningún problema. Ahorita le agarramos unos golpes, ¿no? Sí, claro. Fíjate que en esta semana tuve la situación de tener junta de padres de familia y el director me pidió algo muy sencillo. Me dijo, a ver, pídeles por favor que lo primero que hagan es llevarse todo lo innecesario de la mochila del estudiante que no tenga que ver con la escuela, que se lo lleven. Y pudimos encontrar casos donde quizás encontraron cosas y en otros donde no había nada. O sea, cosas, te hablo desde cucharas, tortas descompuestas, pero ese ejercicio es fundamental porque no todos los padres lo hacen. Imagínate que se hubieran encontrado drogas, cigarros, armas blancas, claro, pero se trata de prevenir. A ver, me parece que los papás muchas veces por el trabajo, por las cuestiones sociales, descuidan tanto a los hijos que no les dan tiempo de calidad. Y es que es muy importante decirle a los papás que tienen que darles tiempo de calidad para que sus hijos pues no solamente tengan buenos promedios en la escuela, no solamente triunfen desde ahorita, desde la adolescencia, sino para que no lleguen a las adicciones, a la pornografía, al juego y por supuesto a sustancias químicas. Sí, mira, con el simple hecho de que le digan, oye, yo te amo, y que los aprecien. Estoy contigo, si necesitas algo, siempre vas a poder acudir a mí, no importa lo que sea, yo te voy a ayudar. Entonces, abrir ese canal de confianza para que el hijo en algún momento va a tener culpa si hace algo malo y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Fumé, hice esto. Ahí, en un grupo de adolescentes, me tocó escuchar que una de las chavas de familia bien acomodada, digamos, ella le dijo a sus papás, ¿saben que tengo un problema de adicción? Métanme a una clínica de rehabilitación y tenía 17 años.
Oye, entonces es la información, la confianza y el poder decir, oye, me van a ayudar mis papás en lugar de estarme escondiendo y cada día estarme metiendo más en el abismo. Ahí pongo una frase que no he usado en todos los podcasts porque si no la voy a poner de una vez, que las adicciones son paraísos efímeros e infiernos interminables. Claro. Paraísos efímeros e infiernos interminables. Por un ratito de placer, te vas a tener un infierno por años, por meses, por días. Tú lo decías. Y no solamente tú, sino a la gente que Claro, es un infierno que devora, atrae a la familia y la mete al abismo también. Sí, como para ir concluyendo, creo que los papás a veces no entienden que los golpes no son necesarios. Yo recuerdo un caso de un estudiante que vapeó en secundaria. Y lo primero que hizo el papá cuando llegó y vio al estudiante fue golpearlo. Y se lo llevó y lo siguió golpeando. Ahora lo que sé del caso es que el niño trabaja, ¿no? Le pusieron como una especie de negocio y tiene que atenderlo, o sea, le han dado responsabilidades. Digamos que de cierta manera han estado atentos, pero lo que ese niño pide a gritos, en realidad es justamente lo que tú estás diciendo hace rato, que es el amor, el afecto, el apapacho, el abrazo, el hecho de saber que a papá le puedes contar las cosas. Y esa situación de golpearlo, de tener mano dura, me parece que no abre el canal de comunicación con los hijos. Y es mejor abrir el canal de comunicación como esta chica de 17 años que me platicas, donde, a ver, ya tengo un problema, papás, mejor llévenme a una clínica, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar a nada. Golpear, no tener el canal abierto de comunicación, poner castigos bastante duros, eso no va a llevar a mucho. Quizás puede solucionar por cierto tiempo, pero no va a quitar el problema de raíz. En realidad, creo que tiene que ver más con la escucha, con el amor, con el afecto para no llegar a este tipo de situaciones. Lo que hablábamos, por ejemplo, de los límites, de que si el chavo le dan su primer coche, se emociona y se va con todos sus amigos, se pasa de copas y lo choca, tú como padre le dices, oye, ¿sabes qué? Obviamente, si le vas a dar un coche, vas a hablar de los pros, los contras, las responsabilidades, lo que puede y no puede hacer. Entonces tú le dices, si tú chocas el coche, hasta se lo puedes poner en un contrato y que lo firme y todo. Si tú chocas el coche, te lo voy a quitar un año. Y si lo choca, se lo cumples y se lo quitas un año. Esos son los límites sanos. Y él no te puede decir nada porque sabe perfectamente que incumplió con el acuerdo y entonces se queda sin coche. Claro. Y así es en todo. O sea, a lo mejor no un año. Bueno, en otras cosas puede ser, oye, si te vas a quedar viendo la serie o a jugar el juego hasta las 3 de la mañana, no, está mal porque tienes que dormir. Le puedes explicar un poco Sebastiano del cerebro, lo que hace, claro, que se te echan a perder las conexiones neuronales, claro, etcétera. Pero le dices, tú como ser humano, para que estés sano, tienes que dormir 8 horas. Entonces, si no estás durmiendo tus 8 horas, no vas a tener internet, te lo corto a las 12 de la noche. De mí no vas a estar hablando, Miguel. Te lo voy a cortar a las 12 de la noche y ya se lo cortas, pero son límites sanos. Sí. Y no le tienes que gritar, ni pegarle, ni aventarle la chancla, el cinturón. Porque, por ejemplo, yo soy de la generación, hola mami, de la generación de la chancla voladora. Ajá, claro, sí. El pellizco dilatador. La cachetada o el cable también, ¿no te tocó el cable? Y el ¿cómo se llama? El cinturón vengativo, ¿no? O sea, yo soy de esa generación y pues aquí estamos, estamos bien, yo creo, sí, claro, ¿no? O sea, también, o sea, digo, no estoy en pro de la violencia ni nada, pero una buena cachetada o un buen golpe a tiempo, yo creo que no está de más, ¿no? Y una muy buena plática, ¿no? En realidad, una buena comunicación con los hijos. Creo que eso es más también importante que una cuestión física, ¿no? Y bueno, fíjate que estaba leyendo algo que me pareció muy interesante, es que estos tipos de modelos de prevención, el modelo Keep Real, ya se estaba llevando aquí en Jalisco, en el estado de Jalisco. Bueno. Tuvo algunos, obviamente algunos resultados, ya se estaba implementando, y acá lo importante es saber, mi estimado Miguel, una vez que nosotros ya sabemos que quizás tenemos adicciones,
pues eso es lo que hay que hacer es poner manos a la obra, ¿no? Es decir, llevar al hijo, al estudiante, a alguna clínica con algún especialista. Pero lo más importante... Acuérdate que es el primer punto de los Alcohólicos Anónimos, aceptar que tengo un problema. Claro. Pero en el caso de los adolescentes, tú eres el responsable hasta que son adultos. Entonces tú tienes que ver qué haces con ese adolescente. Lo más importante es prevenir. Y entonces, para ir avanzando, quiero que me comentes a grosso modo o de forma muy rápida cómo se pueden implementar estos modelos de prevención. Yo te decía, ¿no? Hace un momento... Creo que con base en lo que también revisé, podríamos primero hacer este estudio de ACE en los estudiantes para ver cómo fue su niñez y con base en eso buscar la prevención a través del segundo modelo. Porque finalmente, que lo entiendan los papás, la violencia, la separación, las adicciones van a provocar hijos que a muy temprana edad van a tener problemas de salud. Y no solamente hablamos de adicciones, diabetes, problemas de tiroides, todas las enfermedades se van a ir agravando, pero de forma temprana. Lo que produce el estrés. Pero no un estrés común, ¿no? Ajá, sino es el estrés constante que se convierte en un trauma, ¿no? Exactamente. El bullying, por ejemplo, también hace muchos estragos. Entonces, para ir pasando, a ver rápidamente cómo son estos modelos de prevención. O sea, ya lo habíamos comentado. El primero es enseñarle a los niños a explicar, oye, ¿sabes qué? Yo no le hago eso, a mí no me gusta la droga, yo soy deportista, yo no me quiero volver un zombie, yo quiero tener las facultades, no tiene sentido no estar en mis 5 sentidos, quiero disfrutar la vida con mis 5 sentidos. No quiero quedarme sin dopamina o sin serotonina. Una cosa interesante es que cuando tú tienes exceso de dopamina, afectas a la serotonina. Okay. Entonces, entre más placer tengas, menos felicidad, bienestar y tranquilidad tienes. Ah, mira, eso está interesante. Entonces, tú buscas el placer para estar tranquilo, pero la hormona o la conexión neuronal, que es la serotonina del placer, la afecta el exceso de dopamina. ¿Qué pasa también con la dopamina? Cuando tú tienes un exceso de dopamina, el cerebro dice, pues ya tengo mucha, ya no hago, ya no segrego dopamina. Entonces, cuando tú te dejas de drogar, entras en un estado de depresión, de angustia, de frustración, de ya no, no me acuerdo ahorita cómo se llama la palabra, de que ya anedonia creo que es, de que ya no sientes placer. Entonces ya imagínate una persona que no siente placer por nada. O sea, que ya ni comer, ni los pequeños placeres de la vida ya no los conoce. Entonces dice, no, pues mi vida es muy aburrida, estoy deprimido, ya no me gusta nada, ya no tengo ninguna motivación, tengo que drogarme. Entonces por eso es muy difícil dejar la adicción. O sea, tienen que saber, les tienen que decir, mira, tú estabas como ahí por ahí vi un video, decías, no estabas consumiendo gansitos. Entonces tú necesitas saber que te vas a sentir mal un periodo de tiempo hasta que todo tu cerebro se regenere, tus conexiones neuronales se acomoden otra vez y empieces otra vez a segregar dopamina de manera normal para que encuentres en los pequeños placeres de la vida que antes no encontrabas y no necesitas drogarte. Pero eso te va a llevar un tiempo. Entonces, mucha gente por eso no sigue los tratamientos, porque una vez que deja de intoxicarse, ¿qué hace? Yo ya me dejé de drogar. Llevo 6 meses sin consumir nada, pero esto está horrible. Esta vida no me gusta. Entonces necesito regresar a las sustancias adictivas, ¿no? Pero no, tienes que aguantar hasta 1 año a veces para empezar a recuperar el poder de disfrutar de la vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí en el que estábamos hablando del Keep It Real es reject, o sea, no, explico por qué no me quedo, ¿verdad? Avoid, o sea, evitar, que hay una fiesta que va a haber marihuana, no voy. Sí. Y irte a toda velocidad. Pero, o sea, hablábamos en el capítulo pasado de que a ti te programan los papás, ¿no? Claro. Para no atravesarte la calle, para no darle un besito a la araña, para no tomarte el ácido muriático que está en la cocina, que tiene una calavera. O sea, tú nunca vas, oye, voy a tomar eso, a ver a qué sabe. Qué rico, ¿no? Pues dices, eso me va a matar.
Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque estás programado desde chiquito. Con la chancla voladora, el cinturón vengativo. O también con amor. Con un amor y una plática. Sí, claro. Pero sabes que eso está prohibido. Porque a veces tuvimos una plática ahí y decía, lo prohibido es lo que llama, ¿no? No, pero pues a mí lo que me prohibieron de niño no lo hago porque sé que me va a hacer daño porque está prohibido. Entonces, ¿por qué no empezar a programar a los niños para decirles, esto te va a hacer daño, esto está prohibido, esto no lo hagas? Pero desde chiquitos. Sí, claro, programarlos. No lo hacen porque el tabú, ¿no? No, ¿cómo les vamos a hablar de las drogas? No, es eso no existe en su mundo. Claro. En su mundo rosa no existe, entonces mejor no les hablemos de las drogas. Pero la terrible realidad que vive el mundo es que hay drogas en todas partes. Hablamos en el episodio pasado de en la encuesta de la ONU, hay 8.200 millones de personas en el mundo. De esas 8.200 millones de personas, 300 millones tienen un problema de adicción. De esos 300 millones que tienen problema de adicción, de cada 11 no se tratan. Sí, solamente uno. Estábamos hablando que eran como 280 millones de adictos que van a escalar de los comportamientos compulsivos al deterioro físico, al deterioro mental, al robar para conseguir droga, volverse unos delincuentes. O sea, hay 280 millones de posibles delincuentes allá afuera o de problemas en potencia. Sí. Y que algo tiene que hacer el mundo para ayudarlos. Entonces aquí yo me voy a poner un poco violento con las las compañías de alcohol, por ejemplo, que ganan miles de millones de dólares, que podemos entrar a la tabla de Jelinek ahorita. Justamente. Ganan muchísimo dinero. Pues oye, hagan clínicas de tratamiento para esas personas que no tienen los recursos económicos para acceder a una, porque estoy seguro que hay por ahí personas que quieren rehabilitarse y no tienen cómo. Ajá, claro. Entonces, que un Alcohólicos Anónimos para poder hacerlo no es suficiente, aunque es muy bueno, pero necesitan psiquiatría, necesitan nutrición y necesitan un médico, necesitan un psicólogo, un terapeuta para salir adelante. Y aún así es muy difícil. Ahora imagínate si no tienes las posibilidades para hacerlo, pero no tienes ni siquiera a dónde ir. Entonces, oye, por lo menos con tantas ganancias que tienen, que hagan clínicas, ¿no? Para que vaya la gente que no tiene recursos, porque estaba impactado el fin de semana pasado. Me puse a ver Netflix. ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? Me impactó. Qué difícil debe de ser para los alcohólicos. Todo es alcohol. Anuncios de alcohol. En las series todo el mundo toma, todo el mundo se divierte, todo el mundo se pone hasta el cohete, ahí se tira como bulto y está muy normalizado. Yo, la verdad, no creo que sea en el guión de la serie que venga, vamos, yo creo que están patrocinados por las empresas de alcohol para que fomenten el tomar alcohol. Entonces ahorita vamos a entrar con la tabla. No está mal tomar alcohol. Lo que tienes que saber es hasta cuándo. ¿Hasta dónde? Cuántas y por qué lo haces. Que te conozcas. ¿Por qué lo haces? Si tú tomas alcohol para estar tranquilo o para esconder un dolor o para desaparecer una angustia o para librar una frustración, vas a tener un problema de alcohol. Sí, si que tú tomas alcohol que sea para la única relajación. Ahora también, si tú estás nervioso, te puedes relajar con respiraciones. Entonces te ahorras todo lo que te gastarías de alcohol en tu vida y pues pones un negocio, te vas a Europa o te compras el coche de tus sueños y evitas estar gastándolo en alcohol. En alcohol. Sí, lo importante es que ya adultos... No me odien alcohólicos. Sí, claro. Lo importante es que ya de adultos tengamos esa madurez y además nos conozcamos. Porque si no nos conocemos y no sabemos hasta dónde parar, el problema va a ser ese, que no voy a saber parar, entonces voy a querer más alcohol o más droga y por lo tanto, pues... nos podemos perder. Podemos leer la tabla. Es una tabla a ver, cuéntanos. Hecha en 1946. O sea, ya ahorita los psicólogos y los psiquiatras, algunos dicen que pues ya está obsoleta, digamos. Yo no creo que esté obsoleto, así como tampoco creo que esté obsoleto el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Y para qué sirve la tabla? O sea, ¿qué es lo que para nos va determinar a dar? Si tienes problemas de alcoholismo y hay diferentes fases etapas. Si eres prealcohólico o si ya estás agarrándole la mano a la calaca. Que sí, justo termina en eso, ¿no? Sí, claro. A ver, vamos a ver. La tabla de Jelinek, su primera etapa es la fase prealcohólica, donde el personaje se relaja,
Tanto hombres como mujeres se relajan y tienen un poco esta cuestión de querer tomar, ¿no? Ocasionalmente. Relajamiento constante de las tensiones con la bebida y aumento de la tolerancia al alcohol. Es decir, tu tolerancia al alcohol va a ir aumentando, ¿no? O sea, yo tuve un mal día, entonces tengo que tomar un tequila. Al día siguiente tuve un mal día en el trabajo y otra vez. O empezamos una vez a la semana, luego sigue diario, pero ya no un tequila, ¿no? Entonces ya es un tequila con una cerveza, ¿no? Ajá. Un submarino, ¿no? Creo que le dice. No sé cómo. no conozco. Y luego, el Baileys, ¿cómo le dicen? El digestivo en la comida, sí, pero claro. También el coñac en la noche y el vino en la mañana. Entonces ya empiezas a necesitar el alcohol para estar relajado. Ese es el primer foco rojo, ¿no? Muy bien. Y vamos con la frase prodrómica. Es el inicio del inicio, claro. Entonces aquí tenemos ausencias bruscas, a menudo sin alcohol, ¿no? Beber a escondidas, preocupaciones por la bebida, beber con avidez, sentimientos de culpabilidad por la forma de beber. Ahí ya tenemos un indicio de que si no le paramos, después podemos volvernos mucho más adictos. También tenemos evitar el tema de la bebida. Ya cuando alguien evita el tema de la bebida, oye, es que... Oye, como que veo que estás tomando mucho té. No, crees, no, yo... ¿Cómo me dices eso, por favor? Estás loca, güey. Un paréntesis acá, otro paréntesis. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿cómo sé si tengo un problema de alcohol? Esto no está en ningún libro ni nada, es una invención mía, ¿no? Okay. Entonces le digo, a ver, si tú crees que tienes un problema de alcohol, deja de tomar 6 meses. Así, deja tu comportamiento 6 meses. Entonces, si la persona dice que este güey está... O sea, no sabe nada, pobrecito güey. O sea, es que ya tiene un problema porque ni siquiera está pensando en la posibilidad de dejar 6 meses el alcohol. Sí, claro. Entonces, si tú dejas 6 meses, puede ser que seas adicto, ya lo hablamos en el episodio pasado, que hay muchos que dejan de tomar 6 meses, 1 año y regresan y recaen y toman más que antes. Entonces, si tú dejas de tomar 6 meses, si tú tenías un problema, se te va a reparar ese problema. ¿Cuál puede ser tu problema? ¿No te alcanzaba la quincena para cumplir con todos tus gastos? Ahora te alcanza porque ya no tienes que gastar en el alcohol, ya no tienes que gastar con los amigos, ya no tienes que ir al bar, ya no tienes que ir al fútbol y gastarte 1,000 pesos en cervezas, o el famoso lugar de las chicas bellas, tampoco tienes que gastarte en ese lugar, entonces ya tienes más dinero. Si tú tienes una pareja, ya no tienes problemas de que, oye, ¿por qué saliste? Oye, estás muy irritable, oye, estás crudo, oye, no puedo ir con tu familia porque ayer me tomé 10 cervezas y hoy estoy fatal. Entonces se empieza a arreglar. Si tú tienes un problema con tus hijos, oye, papá, llévanos al parque, llévanos a Disneyland, bueno, a Reino Aventura, al parque, a la laguna, y a donde sea, ¿no? La laguna de San Baltasar o a Cancún, depende de tu situación económica. Entonces, el papá dice, ok, te llevo, tiene una mejor relación con los hijos, tiene un entorno más agradable, se empieza a llevar bien con toda la familia, empieza a ser feliz, empieza a ver los pequeños placeres de la vida, como una buena comida, dormir bien, levantarse un domingo, con tu pareja, levantarse un domingo sin cruda, sacar al perro, ir a correr, podar el jardín, o sea, tantas cosas que no hacen por estar crudos, que ahora se empieza a reparar tu vida. Entonces ahí te das cuenta si tienes un problema o no. Dejar el consumo por un tiempo. Claro, y viene entonces la fase crucial o la fase crítica, que es la pérdida del control. Es decir, ya hay borracheras, agresividad, ¿no? También tenemos la racionalización de la manera de beber. Se busca también neutralizar las presiones sociales, comportamiento grandioso y fanfarrón. Todos hemos conocido a los fanfarrones, probablemente. Yo lo sé todo, ¿no? Exacto. Temores persistentes, pérdida total de la abstinencia, tentativa de modificar la manera de beber, alejamiento de los amigos, renuncia de los empleos, la bebida se construye como el centro de la vida, pérdida de los intereses externos, cambio en la interpretación de las relaciones interpersonales, autocompasión, fuga geográfica, cambio de las actitudes familiares, resentimientos irracionales, protección de su provisión de alcohol, negligencia alimentaria, primera hospitalización, disminución del apetito sexual, celos mórbidos, pasión de celos, beber en ayunas.
O sea, eso es ya cuando está en la fase crítica. O sea, ya estás ya es un infierno tu vida, ¿no? Y Claro. aquí algo que hay que determinar es que cuando ya tienes blackouts, que es como cuando se te va la onda, ya no sé qué hice, ya no sé cómo me porté, ya no sé nada, es que ya estás empezando a tener un problema. O sea, ya tienes un problema de alcoholismo, pero que se puede ir a un problema crónico y mortal. Entonces ahí cuando tengas blackouts, ya tienes que, si todavía tienes la capacidad de entender que estás haciendo mal, es cuando tienes que ir, ¿sabes qué? Lo tengo que dejar 6 meses, no puedo, me voy a una clínica, me voy a Alcohólicos Anónimos o me voy a un tratamiento, porque vas a empezar a destruir toda tu vida y no tiene caso destruir tu vida, tu salud, tus órganos, a tu familia, Sí. tu entorno, tu trabajo, perderlo todo, es como irreal, ¿no? Claro, y aquí lo que fui diciendo, si alguien ya tiene 2, 3 indicadores, bueno, ya es importante que lo acepte. Ahora vamos con la fase crónica: intoxicación prolongada, deterioro moral acentuado, trastornos del pensamiento, psicosis alcohólica, beber sustancias similares o que contienen alcohol, disminución de la tolerancia. Ahí, por ejemplo, hacemos un pequeño paréntesis. ¿Qué es tomar cuando se toman las lociones? O sea, hay personas que están tan mal que necesitan alcohol y no lo tienen a la mano y se toman una loción. O el alcohol que sea de... etílico, Sí, así claro. el de la curación o cualquier cosa que tenga alcohol. Imagínate. Sí, a esos grados llegan. Ahora, algo que no hemos mencionado es, de todas las enfermedades de adicción que hay, todas las sustancias a las que te puedes volver adicto, la peor es el alcohol, porque el alcohol es una enfermedad en que si a ti te quitan el alcohol, te puedes morir. Sí, sí, O sea, sí. te lo tienen que quitar paulatinamente porque te puede dar, no me acuerdo el síndrome, ¿cómo se llama? Que te mueres. O sea, sin alcohol, si te lo quitan de golpe, cuando ya tienes mucho tiempo consumiendo, te mueres. Sí, porque ya tu cuerpo lo necesita. Es como la adicción a la Coca-Cola, ¿no? Patrocínanos, No, bueno, no sé. por cierto. No creo que- No, sí, Sí, hay gente, también sí. le Yo quitan conocí, la Coca-Cola, yo que conocí es un caso donde justamente dijo, ya no voy a tomar Coca-Cola, pero era una persona que lo tiene de años, ¿no? Y a la semana estaba hospitalizado. Te lo juro. Sí. Y entonces, ¿qué le dijeron? Que sí lo tenía que tomar, pero que poco a poco se lo tiene que ir quitando. Ahí a lo mejor me suena como que el cuerpo se acostumbró al Sí. exceso de azúcares. Exacto. Entonces, como le bajaste el azúcar, se descompensó y por eso se sintió mal. Porque pues tiene muchísimo azúcar. Y finalmente, ¿estás de acuerdo que es una adicción? Al azúcar. Ajá, el azúcar. Sí. Por supuesto. Viene temores, bueno, para ir terminando la fase crónica, tenemos temores indefinibles, temblor persistente, inhibición psicomotriz, beber cobra un carácter obsesivo, aparecen varias ideas o temores de apariciones religiosas, o sea, Ya son alucinaciones, sí, ¿no? exactamente, desmoronamiento del sistema de racionalización, hospitalización definitiva, y finalmente la más fuerte, que es la que no queremos que lleguen, que es la muerte. Le das la mano a la calaca. O sea, estas son las fases que propone Jelinek, que hizo su tabla en 1946. Por eso te decía, de lo que fui leyendo, la gente quisiera su checklist y ver en qué fase se encuentra. Si se encuentran en las primeras 2 fases, Busquen creo que ayuda. todavía sí. Pueden autoayudarse. Incluso digamos, la tercera, ¿no? O sea, a lo que voy es, en las últimas 2, ya solo quizás no puede, pero sí puede a través de la familia, de los psiquiatras, de AA, ¿no? Entonces, el punto es no llegar al último eslabón, que es la muerte. Ahí el autor, Armando Barriguete, dice que él es, me parece que tiene como 30 años dando terapia. Él dice que en sus 30 años de dar terapia, bueno, ya murió, pero en sus 30 años de dar terapia, él pone como que la única solución al alcoholismo es ir a Alcohólicos Anónimos y recibir terapia de un especialista en adicciones, como lo dijimos. Tiene que ser especialista en adicciones porque hay mucha charlatanería, o sea, de psicólogos que no entienden bien el tema de las adicciones, entonces no ayudan a las personas. Por eso hay que ir con los expertos en las adicciones. Aquí ya nos quedan 7 minutos, entonces vamos a cerrar recordándole a los padres. Si tú ves que tu hijo tiene un problema, que tiene un comportamiento que no lo tenía antes, que tiene nuevos amigos, que ya está reprobando en la escuela, que tiene las pupilas dilatadas, que tiene el síndrome amotivacional, o sea, que ya no tiene motivación de nada, ya lo que antes le motivaba ya no le motiva, puedes hablar con él. Si encuentras una barda ahí,
pues tú como padre, ve con el psicólogo y explícale con el experto en adicciones y dile, oye, pues está pasando esto, y él te va a guiar con los pasos que tienes que hacer. Él te va a preguntar, oye, ¿cómo estás? Esto, hasta el otro. Ok, ya es urgente que lo metas a una clínica y es tu responsabilidad porque es menor de edad. Igual pasa con los adultos. Si tú como familiar de un adulto ves que tiene problemas, igual vas con el experto para que te diga cómo abordarlo, cómo hacerle una intervención para que no explote todo, ¿no? Porque el adicto, cuando no ha determinado que tiene un problema, el problema lo tienes tú. Yo controlo, tú estás loco, tú esto, tú el otro. O sea, el adicto, digamos, tiene todos los problemas de carácter que existen. O sea, es manipulador, dice mentiras, es narcisista, es fanfarrón, como lo leímos. O sea, todo eso es el adicto, pero no porque sea la persona mala. Es una forma de ser de las personas que están en adicciones. Entonces tú le puedes decir, oye, fíjate que creo que tienes un problema. Te va a gritar, te puede aventar, cerrar la puerta, se puede ir. Hay algo que me llamó mucho la atención de uno de los entrevistados, es el querer o no querer salir. Hay que seguir el tratamiento, lo podemos hablar en el próximo episodio, que yo lo pongo en el libro como un instructivo. Entonces, para que tú armes un motor de un coche, tienes que seguir el instructivo al pie de la letra. Claro. Y cómo van las bandas, los engranes, la batería, el sistema eléctrico. Si tú no lo armas bien, no va a servir el motor, se va a desvielar, va a explotar, lo que tú quieras. Entonces tienes que seguir el tratamiento al pie de la letra. Hay cosas que se les hacen a los adictos muy absurdas. Como por ejemplo vestir. Escuchaba que uno vestía como de flores y muy llamativo, entonces le cambiaron la vestimenta a colores grises. Entonces él decía, ¿por qué me cambian la vestimenta a colores grises? Pues porque tienes que ver que tu cerebro se empiece a adaptar al cambio. Adaptar a que para ti vestir así todo estrafalario es porque vives la vida loca, digamos, ¿no? Entonces tienes que vivir más centrado, estructurado, hacer un mejor desarrollo emocional, todo eso. Necesitas cambiar de ropa. Hay cosas absurdas así. Otro de los que entrevisté dejó el teléfono celular. O sea, ya no usaba celular. Él iba al trabajo, se levantaba, le hablaba a su mamá en el teléfono, que creo que ya no existen, de cables de Telmex. Y no tenía celular, se iba a trabajar, trabajaba, comía, regresaba a su casa, le hablaba a su mamá, ya regresé. ¿Por qué? Porque por el teléfono, la persona que le vendía las sustancias tóxicas, por ahí lo contactaba, y sus amigos, la fiesta y todo, por ahí lo contactaba. Entonces, ¿cuál es mi contacto con ese mundo que no quiero regresar? El teléfono, entonces lo dejan. Pero eso muchas veces en el tratamiento el adicto dice, ¿por qué voy a dejar el teléfono? Sí, claro. O sea, y hay otro que también le dijeron que dejara el teléfono. ¿Y qué hizo? Escribió atrás de los muebles el teléfono de todos los que le proveían esa clase de tóxicos. Entonces ahí estaba. Entonces dijo, sí quiero hacer el tratamiento, pero voy a tener el teléfono de la persona que me vende a lo que soy adicto para tenerlo ahí. Pues entonces, en realidad, ¿qué pasa? No quiere salir. Sí, entonces, lo más importante es que tú quieras salir. Yo quiero salir de mi adicción, voy a entregarme al tratamiento, como le dicen, al pie de la letra. Si me dicen que me vaya de mi casa a una cabaña en el monte, bueno, no creo que pase eso, me voy. Si me dicen que me cambie de ropa, me cambio de ropa. Si me dicen que coma así, como así. También lo que explicábamos en el podcast pasado, que podemos abarcar, la comida. Hay unas cosas que se llaman triptófanos, que son muy interesantes, porque eso es como que es un aminoácido que hace que se produzca la serotonina, que ya vimos que es la hormona de la felicidad. Claro. Pero ese elemento no lo produce el cuerpo humano. Lo tienes que comer a fuerza. Entonces, si tú comes puras cosas que no tengan triptófanos, te va a dar una depresión. Por no comer lo que tienes que comer. O sea, está en el pollo, por ejemplo, en el huevo, en la carne. Entonces, si tú no comes ni huevo, ni pollo, ni carne, ni creo que está en las semillas también, en el próximo episodio les podemos decir exactamente qué comer y qué no comer. Una receta, ¿no? Si tú tienes tu dieta balanceada. No, tu dieta de una chalupa al día o algo así. Bueno. O muy mala, lo que dijiste, el refresco de cola y el gansito, a lo mejor no estás teniendo los triptófanos y no vas a tener necesarios para, claro, una buena salud emocional, ¿no? Por supuesto. Fíjate que yo quiero cerrar con dos cuestiones que va dirigido a los padres. Creo que una muy importante es que
se preocupen por sus hijos. Yo en la reunión de forma muy chusca les decía a los papás, yo no dejo al perro más de 6 horas. Es un perro, no lo dejo por más de 6 horas. Yo les diría a los papás, no dejen a sus hijos tanto tiempo. Ámenlos, cuídenlos, denles incluso amor duro, como ya lo hablábamos también en el podcast anterior. Límites sanos. Límites sanos. Pero también algo muy importante que creo que les tienen que enseñar es a aplazar la recompensa. Porque aplazando la recompensa, también los niños, los adolescentes, van a saber alejarse de algo que les va a generar bastante alegría o mucha dopamina, que en este caso son las adicciones. Saber aplazar la recompensa. Y bueno, ¿cuál sería tu comentario, mi estimado Miguel, para ir cerrando esto? Igual que vigilen a sus hijos, vean las pupilas, que no estén dilatadas. Espero que esto no lo escuchen los adolescentes, pero que se metan a hurgar en sus cuartos, en sus cosas, en su mochila. En sus cajones, en su mochila, en su vida, en sus amigos. Que les pongan tareas, proyectos de vida, metas a corto plazo. Por más recurso que tengan, que los inciten a que ganen el dinero para salir, por ejemplo, que laven el coche, que hagan un resumen, que acomoden la biblioteca, el cuarto, que trabajen de medio tiempo para que ganen su dinero. Entonces no sea tan fácil todo, que no se los den tan fácil por más dinero que tengan, Porque muchos papás tienen mucho dinero, le dan el mejor coche, y sí, todo lo que tú quieras, y les dan la tarjeta de crédito sin límite, y aunque les pongan guaruras, los guaruras terminan poniéndose de parte del patroncito. Sí, y claro. Entonces ahí hay cosas generando un engendro delicadas, ¿no? Apenas ayer, hace unas semanas, vi que un accidente en la Atlixcayotl por ir echando carreras y se mataron los chavos y todo. Uy. Bueno, es que el podcast va a salir más adelante, entonces por eso digo, bueno, hace unas semanas, pero bueno, hoy que se está grabando el podcast, ayer fue que tuvieron un accidente y murieron. ¿En qué momento tú dejas que tu hijo esté echando carreritas en un auto deportivo que tú le compraste y pues cuando termina su vida no sabes si tenía una copa de más o simplemente la adrenalina? ¿En qué momento pierdes a tu hijo, pierdes su futuro? Te digo que no sabes qué potencial tenía, dónde iba a llegar. Es una pérdida para el mundo, ¿no? Cualquier persona que muere es una pérdida para el mundo. Claro. Y algo que se me estaba escapando hace un momento es que ellos sean el primer modelo. Es difícil, es complejo, pero a ver, adultos, papás, sean los primeros lectores. Sean los primeros que evitan el alcohol, que evitan el cigarro, que evitan las drogas. Porque de esa forma... Que respeten a su familia. Claro, que respeten, ¿no? Claro, que no se hablen con gritos, que no golpeen. Pero de esa forma le van a enseñar al hijo algo muy importante, que es ser un adulto funcional libre de adicciones. Y acuérdense que hablar sana, como lo dijimos en el primero, y pues hay que hacer que los chavos que tengan algún problema sanen. Por aquí estaremos viéndonos en más episodios para tratar temas que les interesan. Pues con esto finalizamos este cuarto episodio de Fragmentos de la revista Réplica. Yo soy Miguel Ángel Bello. Miguel Manjarres a sus órdenes. Aquí estamos para llevarles lo que muchas personas no quieren hablar. Por supuesto. Temas prohibidos. Vamos a hablar de la inteligencia artificial también, que hablamos de cómo es una adicción, cómo está cambiando la forma de pensar de las personas, etcétera. Muchos temas importantes, interesantes. Claro. Aquí los esperamos. Denle me gusta, suscríbase. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.